abracadabra decían que era la fórmula perfecta para que se abran unas puertas y nos conduzcan a otro mundo. Un mundo que vaga entre lo real, lo imaginado, lo legendario, un sustrato muy interesante porque se repite cíclicamente, es decir, somos hijos del mismo terror creepy hoy y ayer, hace muchas décadas, seguramente desde siempre. Seguramente los temores humanos han sido casi gemelos. Yo les encargué este trabajo a dos expertos en lo que sería lo creepy, lo bizarro, lo extraordinario. Siempre muy interesado en ver precisamente el suelo real de algunas historias. Cuando decimos leyendas urbanas o decimos ficciones compartidas o decimos historias un poco mitológicas del siglo XX-XXI, tendemos a creer que todo es una especie de embuste, todo es una especie de imaginación compartida entre unos y otros, todo es un teléfono escacharrado. Claro, aquí lo bueno es, ¿y dónde estaba la verdad? ¿Qué generó este mito moderno? Eso es creepy. Don Pablo Vergel, don Tomás Hijo, me dijeron, vas a alucinar, por tanto, ustedes también. Porque claro, la primera historia de creepy no podía ser de otra manera. A mí, yo creo que fui demasiado temprano y quizá tenga que ver con toda mi carrera. Vitoria, a las afueras, mucho frío, una barriada y el castillo fantasma. Seguro que muchos son niños de los 70, se acuerdan. Uno era un monstruo con una chica en brazos, una especie de autómata articulado, luego una figura de la muerte o un demonio que enseñaba su estómago abierto. Y les prometo que aquel primer viaje solo abrí el ojo un par de veces. ¡Qué miedo! Y de alguna manera ese miedo ha quedado ahí. Claro, elegí esta historia, ellos también. Pasa en uno de estos sitios y por desgracia es verdad. Y de cuando en cuando, como deben ser las historias creepy, tendremos a dos auténticos monarcas de este arte, de este universo, de esta órbita, de lo extraño, bizarro. ¿Cómo nos saldrá esto? Pues no lo sé. Pero yo les encargué una serie de cosas con raíces reales que significan eso, creepy. Don Tomás Hijo, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Don Pablo Vergel. Buenas noches. Viene usted, como siempre, adecuado, porque usted de alguna manera, y es muy creepy también esto, se mimetiza con una historia. Sí, yo tengo cierta querencia a mimetizarme con los temas y bueno, le he querido hacer un pequeño homenaje al protagonista de la sección de hoy. Sí, señor. Habéis visto, Tomás, Pablo, y vamos a ir contándolo a tres bandas, ese ambiente especial, muy marcante de los túneles del terror, las atracciones de miedo, sobre todo cuando no son las de hoy en día digitalizadas. No, lo decrépito, eso es lo creepy, ¿no? A ese ambiente nos vamos. A ese ambiente nos vamos. ¿A dónde nos vamos, don Tomás? Pues a mí me gustaría decir que nos vamos al tren de la bruja, que es como a mí me gusta llamar a esos lugares, ¿no? A esos pequeños infiernitos que hay en los parques de atracciones, ¿no? Esos paraísos artificiales que son los parques de atracciones tienen su pequeño infierno, que es la casa encantada, la casa de los espejos, la casa de la risa, el tren de la bruja. Y ahí lo que nos vamos a encontrar es todo tipo de recreaciones de lo macabro, de lo siniestro, pero siempre, menos en los casos en los que tú estás diciendo de la gran modernidad, con ese aspecto decrépito, decadente, feísta, que a mí me parece que es absolutamente maravilloso y encantador, ¿no? A mí ese recorrido es el que me fascina. Y vamos a un punto concreto del planeta, no podía ser otro, Estados Unidos. Por supuesto, vamos a Long Beach, California, a un parque llamado The Peak,
donde pues, se produjo un hallazgo de lo más extraño, ¿no? Hay una cosa que a mí siempre me fascina, que es esa especie de leyenda urbana que tiene 1000 facetas, 1000 variantes, 1000 caras, que es la de el momento en el que alguien sospecha, como pasaba en la película de los crímenes del Museo de Cera, que el muñeco, ese muñeco sin alma, ese muñeco que está en el valle inquietante, ese muñeco que te está de alguna forma asustando, pero a la vez haciendo gracia, tal vez no sea el muñeco que esperamos. Eso es creepy. Don Pablo, resulta que era un parque como otro cualquiera o no lo sé, si era como otro cualquiera. Bueno, estábamos en Los Ángeles en 1976 y bueno, era Laugh in the Dark, que era una especie de pequeña atracción donde la gente iba con los típicos cochecitos. Yo creo que todos hemos estado en una feria, en esas atracciones en raíles, donde vas que viendo... da mucho más miedo, sí, el cochecito. Estamos hablando de esta el carricoche. animatrónica vetusta, que parece que se vaya a caer, que ya la seguridad laboral, la propia seguridad da más miedo que los propios contenidos de terror, ¿no? Pero realmente es muy curioso cómo se llega a este caso, se llega a destapar este caso, porque no sucede con gente normal utilizando la atracción, sino que, no sé si recordarás, la fabulosa o mítica serie El hombre de los 6 millones de dólares, que hay un episodio que se va a rodar allí. El episodio ya, el guión ya es no va más, ¿no? Es creepy también. Es muy creepy, muy espeluznante y muy Un bizarro. equipo de televisión destacado en un parque de atracciones en el 76. Van a hacer localizaciones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el argumento muy sensato es que un científico de Alemania del Este va a Estados Unidos y desde la Casa del Terror va a lanzar un misil para derribar un bombardero estratégico prototipo del ejército estadounidense. Es una genialidad propia de los 70. Claro, entonces ya vemos viendo que se estaban invocando una serie de fuerzas que íbamos a perder el control, ¿no? Entonces, preparando el atrezzo allí, bueno, pues imagínate allí la gente con está intentando, pues de repente ver una especie de muñeco fluorescente que naranja, que no sabían muy bien lo que era, y bueno, deciden que bueno, llevaba años en esta atracción, asustando, o como dice Tomás, esa zona liminal entre el miedo y la risa del tren de la bruja, pues llevaba años allí. Entonces, si eres niño, asustando, ¿eh? Sí. Porque claro, niños de los 70, ojo. Pero yo ya no sé, yo también lo recuerdo cuando he ido a las ferias, yo no sé si me daba más miedo las atracciones o el entorno a mí miedo. O los personajes. Yo tengo muy marcado el miedo, ¿pero por qué? Porque quizá destiempo, la oscuridad, los sonidos, ese mítico castillo fantasma español. Sí. Bueno, pues hay una figura que puede ser polispán, papel maché, plástico. ¿Y qué pasa entonces, Tomás? Pues pasa que el utilero de turno decide en un momento dado que ese muñeco, si es que entre comillas, no corresponde a ese tipo de plano, lo manipula y en el momento que lo va a manipular advierte que ese muñeco es raro. Tiene unas costuras grotescas, tiene un aparato genital excesivamente detallado para ser un muñeco y entonces decide pues, moverlo del sitio y cuando lo sujeta, un brazo se desprende a la altura del codo. Y este tipo examina ese brazo. No era papel maché. Y descubre que dentro de ese brazo, como hablábamos antes, hay algo más que papel maché. Hay huesos, hay tendones, hay músculos resecos, petrificados. Y en ese momento, pues el tipo, lógicamente, decide llamar a los servicios de emergencia. Se produce una cadena de llamadas en la cual alguien introduce ya por primera vez el humor negro en esta historia que vamos a tratar y avisa a los servicios de emergencia por un caso grave de deshidratación. Y los servicios de emergencia acuden y se dan cuenta de que efectivamente hay algo más en ese artilugio que puramente un muñeco. De hecho, es un cadáver. Un hombre colgado, Pablo, pintado de fluorescente al final de un túnel del terror. No podemos creer que esto sea así. Y esta es la misión de Creepy, ir a la raíz. Y era verdad, era un cuerpo humano. Sí, pero de hecho lo que dice apunta Tomás es muy interesante porque leyendo un poco la documentación, y hay un libro muy monográfico sobre el tema, la cosa es tan surrealista que la primera llamada de la policía no se atiende porque se piensa que es una broma. Claro. Llegan allí y piensan que es una broma del equipo y al final, y al día siguiente ya sí que va la policía, van los bomberos, va la ambulancia y acaban pues dándose cuenta de que están ante un cadáver y lo acaban llevando lo llevan hacia la oficina forense, una de las oficinas forenses en Los Ángeles más importantes del mundo, donde acabaron los cadáveres, pues por ejemplo de Marilyn Monroe, Jim Morrison, Janis Joplin, Natalie Wood. Y bueno, allí se abre ya, pues empezar a inspeccionar. Por cierto, todas muertes bastante misteriosas. Claro. Y con un forense estrella de la época, ¿eh? Un forense mediático, que con cierta carencia por los focos tipo mediáticos. Frontela, tipo, sí. le diríamos tipo Cabrera también, sí, ¿no? El doctor Noguchi, que bueno, que luego veremos juega un papel bastante importante, es el que se hace cargo de este hallazgo, de este cadáver, y se empieza a abrir el gran debate, o sea, empieza la gran investigación de identificar quién es este señor, ¿Quién es este tipo? ¿Y qué pasa, Tomás?
Pues empieza las manillas del reloj a ir hacia atrás. A correr, abren el cuerpo. Lo primero que ven, ese cuerpo ya ha sufrido una autopsia previa. Wow. Y esa autopsia está hecha con unos procedimientos que parece que nos llevan a pensar en una época determinada, que es principios de siglo. Por otra parte, está embalsamado con arsénico, cosa que también era una práctica de la época. Por otro lado, encuentran que tiene un orificio de bala en el pecho y encuentran la bala que ha atravesado todo el torso hasta alojarse en la cadera. Y por el modelo de la bala y por una especie de válvula de gases o algo así que tiene, descubren también que eso ha tenido que ser entre principios de siglo y la Segunda Guerra Mundial. Pero descubren otro detalle que es todavía más creepy, todavía más macabro y todavía más siniestro, que es que el cadáver tiene en la garganta una moneda de 5 centavos del año 24 y 2 tickets de atracciones de feria. De un museo de cera. Una que corresponde es que no se puede superar. a este museo, a este parque de atracciones en el que está ahora de Pike, y otro que pertenece a un museo del crimen, a un museo de cera, que exponía criminales y que ya no existe. Con lo cual la primera pista es: este cuerpo ha rondado por otros lugares en Estados Unidos, la gente, los niños se han hecho fotos o han tal, sin saber que era de verdad. Exactamente, era un tipo que se descubre rápidamente su identidad, porque lo que hacen es recurrir al hijo del tipo que fue el dueño de aquel museo, y se descubre que este cadáver pertenece a un forajido con una leyenda bastante estrambótica y bastante frustrada y bastante fracasada, que se llamó Elmer McCarthy, un tipo al que se conoce como el hombre que nunca se rindió. Y el hombre que nunca se rindió es algo que se le dice con ironía, porque puede que fuera la historia del bandolero más torpe de la historia del bandolerismo de los Estados Unidos. Antes de saber su historia, brevemente, Pablo, ese cuerpo le hacen el recorrido. Ese cuerpo había estado exhibido en diferentes lugares, a cada cual más creepy. Bueno, él realmente es una especie de crónica andante o testimonio viviente de todo el mundo, de todo Estados Unidos durante el siglo XX, ¿no? Como bien ha dicho Tomás, Elmer McCarthy muere siendo un forajido bastante nefasto y luego se acaba convirtiendo en una especie de trasto que va siendo endosado otra y otra vez por circos, por exhibiciones de todo tipo, por carreras a pie que cruzaban todo Estados Unidos, por cine de explotación, en un museo en el Monte Rushmore, y va siendo una especie, él recorre miles y miles de kilómetros por todo Estados Unidos, siendo esta especie de atrezzo estrambótico, bizarro, que va acompañando todo tipo de explotaciones muy Barnum, todo este mundo de los circos y las explotaciones, que hay que entender un poco el mundo de los freaks y de las exhibiciones, claro, que daban miedo. De Todd Browning y todo esto. Claro, Pablo, pero lo curioso es que como no había historia conocida, se va adaptando diferentes papeles a este hombre. Por ejemplo, no sé si uno fue como denominado como un ejemplo de los peligros de la droga en el ser humano. Sí, bueno, o sea, era un muñeco del horror de un lado a otro, no solo en un parque de atracciones. Bueno, él va un poco evolucionando como el show business, va evolucionando con los tiempos, ¿no? Durante una época fue un reputado y peligrosísimo bandolero, aunque todos sabemos que históricamente no era cierto, pero daba igual. Luego se ponen de moda las películas, bueno, de los miedos de la droga, los abusos de la droga, y se convierte en el mayor junkie del mundo. Y luego ya cuando estaba de vetusto, ya no se podía sostener, era el hombre de los 1000 años, ¿no? Entonces, el hombre de los 1000 años. Mutando, pero en exhibiciones, claro, ahí lo tienen. Cambiamos el cartel y la última fase es pintarlo. Claro, porque llega un momento, como decíamos Tomás y yo antes, cuando estábamos departiendo y preparando un poco el caso, llega un momento en que ya no parece ni una momia ni parece nada, es como irreconocible, se convierte en una especie de residuo que ya no saben ni... Entonces lo acaban pintando de naranja porque es que ya no parecía nada. Pero seguramente de mano en mano hay un momento en que se pierde la coherencia de que es un ser humano y se fue reutilizando y ya se perdió la idea de que quizá era un ser humano. Sí, claro. O no. El forense veremos lo que cuenta y aunque sea brevemente, porque la historia si no es larga en el aspecto de la biografía de este hombre al que don Pablo hace homenaje con esa camisa, ¿qué sabemos de este hombre? ¿Fue de verdad un forajido? ¿No era leyenda? Fue un tipo nacido en Maine, que hizo una ruta, por abreviar un poco su historia, hacia el oeste, ¿no? En tiempos de crisis, en tiempos en los que él además partía de una situación económica y social muy desfavorable, y que, bueno, él intentó en principio llevar una vida honrada, fue fontanero, fue minero, fue tendero, se dedicó a un montón de cosas y al final terminó en el ejército. Y en el ejército se vio involucrado en una situación bastante cómica, por cierto,
porque él en un momento dado decidió que la vida honrada no era para él y que él se iba a meter a ladrón de bancos, a forajido. Y entonces en su primer golpe ya lo atraparon mientras iba a cometerlo y le pillaron con un montón de herramientas, sierras, sopletes, embudos para pólvora, cosas que estaban claras que iban a ser empleadas en una demolición de una caja fuerte, porque él fue técnico de explosivos en el ejército. Bueno, ¿y cuenta con quién compartió? Él fue compañero de fatigas de nada más que el general MacArthur. Ah, sí, en la Academia Militar. Bueno, cuando le sorprenden, lo apresan. Está una temporada en la cárcel en espera de juicio, en ese periodo carcelario es cuando empieza a formar su banda, y él se libra simplemente porque los testigos que van a ir a testificar que eso no es un material honrado, están todos arrestados. Y él dice que va a utilizar todos esos materiales en una patente de una ametralladora a pedales. Eso le libra de la cárcel por primera vez. Y luego tiene otros 3 golpes, a cual más ridículo. En el primero de ellos deciden asaltar un tren, se pasa con la carga de nitroglicerina que va a aplicar a la caja fuerte y destruye tanto la caja fuerte como todo el vagón del tren como el dinero que hay dentro. Es de película todo. Es de película. Mortadelo y Filemón también. El segundo golpe es a un banco. En el banco vuelve a intentar hacer la voladura, destruye todo el banco, pero no consigue abrir la caja fuerte. Y en el tercer golpe que hace, que es el que ya le va a conducir a su triste final, asaltan el tren con toda facilidad, consiguen hacerse con el control del lugar y cuando van a abrir la caja fuerte, el propio operario del tren les dice: no se preocupen, yo se la abro. Y cuando abren la caja fuerte está vacía, porque se habían equivocado de tren. El tren que pensaban asaltar estaba en otro lugar de los Estados Unidos, se habían asaltado un tren de pasajeros normal y corriente. Este hombre? Solamente te digo que todo el botín de todos sus golpes sumado estaría alrededor de los $300. A repartir. A repartir. Y al final este hombre, después del asalto frustrado al tren, la banda se disgrega, él se refugia en el granero de un amigo y cuando el amigo se entera de que hay una recompensa, simplemente le vende. Y bueno, lo único que había conseguido sacar del tren anterior eran unas garrafas de whisky, una pistola, un abrigo y un reloj. Lo que hizo en el granero fue beberse las garrafas de whisky, así que cuando llegaron los oficiales, Elmer McCarthy estaba completamente borracho y aparte, por la autopsia, se sabe que tenía triquinosis, tuberculosis, neumonía, estaba gravísimamente enfermo, estaba borracho y ahí hay un montón de circunstancias extrañas que no se sabe cómo fueron, pero Elmer McCarthy ahí muere. Y muere, hay varias versiones, creo que Pablo las conoce muy bien, y después acaba convertido en este muñeco que hablamos. Pero para mí el punto clave es cómo se hace esa transición, del cadáver de Elmer al Elmer muñeco, que es lo que pasaría después. No, a mí lo que me fascina sobre todo es que estamos pensando, yo no sé si os pasará a vosotros cuando erais pequeños, cuando veía las películas del Far West, del oeste, nunca era capaz de ubicar la época. Ya. Es como una especie de... Es curioso, es muy reciente. Hay un margen de tiempo, ¿no? Es como un tiempo antiguo porque iban caballos, pero llevan pistolas y ametralladoras. Sí. Y luego al final, lo que hablábamos antes, al final la conquista de Estados Unidos es un proceso social fascinante donde vemos como un continente poco a poco es arrastrado por lo que se llamaría la modernidad, pero es una extensión enorme donde viven indios, donde vive la naturaleza y poco a poco se va imponiendo una civilización, pero hay unas zonas de transición que, como nos gusta decir un poco pedantemente, zonas liminales, pero que es verdad que están ahí. Y bueno, aquí hay una cosa curiosísima porque estamos hablando de 1911, asaltos a trenes, que parece que es una época que ya como que no... ya no cabía, ¿no? Entonces era la figura esta crepuscular del bandido. El último Far West, ¿no? A él le llaman, a Elmer McCarthy le llaman el último bandido. O sea, es se acaba convirtiendo en una especie de figura legendaria porque la leyenda funciona así, ¿no? Al final él muere, como hemos dicho, parece que borracho, estaba hecho polvo, dicen que lo traicionan, dicen que borracho intentó salir y disparar y lo ajustician. ¿Y por qué el trasunto a muñeco? Eso es lo que la gente dice. Bueno, ¿en qué momento? Bueno, es que aquí es un cadáver más, ¿no? Hay que decir que Elmer McCarthy es una víctima de la sociedad del espectáculo desde el minuto 1. Qué bueno. Porque, bueno, él muere, le hacen una autopsia, no tiene familiares conocidos, esto ocurre en Oklahoma, perdido en un pueblo en Pawhuska, y allí está, ¿no? Entonces nadie reclama el cadáver. Y él, bueno, el forense, no sabemos si... El enterrador, no sabemos si por cierta querencia crematística o honradamente quería que alguien reconociera el cadáver, lo expone. Entonces
Entonces, desde el minuto en el que muere, se convierte en un show de feria. Y allí era una especie de pequeña atracción local en el pueblo, donde estaba expuesto, y tomarlo, yo lo veíamos antes, poco a poco, pues el cuerpo se iba descomponiendo, le va poniendo arsénico, lo va amortajando, lo va embalsamando, y está 6 años. Y por eso el aspecto también, todo va variando por los fluidos que le van metiendo. Pero él está en exposición 6 años. Y aquí llega, cuenta si quieres tú, la fabulosa interrupción de los hermanos Patterson, siguiendo la estela de los Barnum, 2 pícaros. Imagínate 2 pícaros en 1920 fruto de en una el época medio oeste americano, ¿no? Y dicen, si quieres cuéntanos un poco... Claro. Aquí hay algo interesante, ¿no? Sí, él está expuesto en una casa mortuoria. Claro. El caso es que Johnson, este enterrador forense sacamuelas, decides ponerlo porque nadie paga los costes del entierro. Hay unas leyes que obligan a la ciudad, donde muere un forajido, a pagar esos costes, pero la ciudad no lo paga y él decide cobrar su salario mediante esta exposición. Y ahí es donde empieza la costumbre, que conecta con lo siguiente, de que se le meten las monedas en la boca. El pago por ver a Elmer McCarthy, al cadáver de McCarthy, se hace depositando una moneda en su boca. En plan Caronte. En plan Caronte. Y probablemente de ahí estaban todavía aquellas monedas. Que luego habría que extraerlas. Que es que claro, luego el forense iría, perdón, el enterrador iría por la noche a sacarlas. Es que, como una máquina recreativa. O sea, entonces, esto supera casi a los ataúdes de Escocia, es ese rollo, ¿eh? Es la sensación de que más bizarro no se puede ser. Y sí. Son historias que... Bueno, y estos pícaros dicen, aquí hay negocio. Claro, los pícaros se enteran de que hay un enterrador que la gente va a ver en un pueblo de Oklahoma que está haciendo mucho dinero con esto, porque no hay escándalo, ¿no? En este momento no hay nadie que se oponga a una cosa tan... No, y era una figura mítica, ¿no? Era un bandido. Claro. De hecho, el enterrador lo había colocado con un Winchester que había sacado a otro lado, le había puesto un sombrero, o sea, quiero decir, lo había trezado. Pero como alguien un poco heroico del Far West, y de repente ya pasa a otro umbral, que es la figura circense un poco monstruosa, y acaba pintado de color naranja, quizá vislumbrándose casi la era atómica, asustando a los niños de los 70. Y son 60 años en los que Elmer McCarthy va pasando de feria en feria, se alquila. Hay un momento en el que uno de sus dueños ya no lo expone, sino que se dedica simplemente a alquilarlo. Aparece en películas, hay una película que se llama Sea Freak, donde aparece esta atracción y se le ve a Elmer de fondo. Es muy difícil que haya algo más creepy que esta historia. Los empresarios circenses, evidentemente, se hacen para intentar llevarse el cadáver y no pagar por él. Lo que hacen es decir, como nos contábamos antes, de que la madre, ellos son los hermanos de Elmer McCarthy, así es y como que se lo su llevan, madre, claro. El último deseo que tiene es ver el cadáver de su hijo. Y se hacen pasar por familiares y se hacen con el cadáver y lo empiezan a exponer en el circo Patterson durante 5 o 6 años. Porque es todos los truanes, todos los pícaros, todos los vendedores de crecepelos, de todo ese ambiente, y tienen de repente la fijación con este cadáver. Claro, aquí la situación es que si faltaba algo, es decir, esto está en el 76, un equipo de televisión que va a hacer un programa totalmente bizarro lo descubre. Imagino el impacto y el horror en tantas generaciones que han estado en esa atracción y que han estado junto a un cuerpo muerto de verdad. Es decir, la ficción es superada por la realidad siempre. Pero si faltaba algo, Pablo, el famoso forense de las estrellas, autopsia de Marilyn, Janis Joplin, varias, deja caer. O sea, ya, tac, el factor conspiración al final de todo sobre la muerte del pobre Elmer. Que es el lazo final, ¿no? Pues realmente, bueno, como hemos dicho, al final se identifica el cadáver de Elmer y, bueno, pues parece ser que no hay mucho más que rascar, ¿no? Parece que un forajido que había muerto, ¿no? Pero de repente, en una muy suntuosa rueda de prensa, Noguchi empieza a hablar de que se tiene que revisar el caso porque él tiene constancia de que se ha producido la muerte en una condición que él sospecha que ha sido ejecutado y que la policía, los oficiales, fingieron una muerte, un combate en defensa propia cuando no era el caso. O sea, complot en la muerte del muñeco del túnel del terror. Lo que pasa es que es difícil de sostener porque había una recompensa por estar vivo, Elmer McCarthy. Había una recompensa. Entonces, parece raro que los alguaciles de la zona, los detectives de las compañías de trenes, porque bueno, allí se montaban... el Estado no estaba configurado en el oeste de una manera muy oficial, ¿no? Allí las fuerzas del orden eran oficiales privados, guardias de seguridad, detectives de las compañías de correos o de las redes ferroviarias, hacían como partidas de caza y los capturaban, ¿no? Entonces había una recompensa. Entonces parece raro, pero allí Noguchi le da el giro ese del complot, que también es América, ¿no? O sea, oye, es otro personaje a investigar, ¿eh? Noguchi y sus historias. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, dime, Tomás. Una última cosa, ya para añadir un pequeño brochecito. Hay una leyenda urbana que dice que Elmer McCarthy es la inspiración para una de las figuras de acción más importantes del siglo XX, que es Skeletor, el villano de los Masters del Universo. Y la leyenda urbana dice
que el diseñador de Mattel que diseñó a He-Man, a Skeletor y a los Masters del Universo, se inspiró en la figura de Elmer McCarthy, del Laugh in the Dark de Long Beach. Del Elmer McCarthy mítico. Claro, para crear a Skeletor. Volvemos un poco a los plagios, inspiraciones. Melvin, es la presencia de Blázquez, ¿no? De nuevo, de alguna manera. El blazquismo. Bueno, muy creepy, ¿eh? La sombra... Bueno, en fin. Dos autores, ni más ni menos aquí. Y Tomás Hijo me lo vas a dedicar, tío, porque es muy creepy, ¿eh? Es muy creepy. Bueno, estas historias, aquí lo importante, don Pablo, es que en lo que creíamos que era pura leyenda urbana, resulta que hay casos, nombres, apellidos, forenses, investigaciones. Es difícil que haya un caso tan creepy como este, pero van a hacer todo el esfuerzo del mundo por darnos estas historias increíbles que resulta que tienen un cimiento absolutamente auténtico. Y tú dices, no me lo puedo creer. La gran pregunta que queda pendiente, mientras Tomás ahí firma su libro, es ¿y en cuántos otros túneles del terror, no sé, por ejemplo, del mundo soviético, que lo sabía, no habrá muñecos que también escondieran su secreto? Gracias a los dos, compañeros. Gracias a los dos. A ti, Iker. Brutal, creepy, cabecera mítica, entorno mítico y algunas historias para quedarnos en ese límite, como decía Vergel, que no sabemos muy bien si esbozar una sonrisa o una mueca de inquietud.